Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Es un gran gusto y un placer para nosotros compartir con ustedes a esta hora de la tarde, en directo de 5:30 a 6:30, y un motivo hoy doble, especial, porque Manizales está de cumpleaños en este día 12 de octubre y porque la ciudad ha estado muy calmada en el día de hoy, porque muchos carros, todos los carros, vehículos particulares salieron de circulación. Hoy es un día sin carro en Manizales, solo circulan los de servicio público y de servicios de emergencia y especiales. Y por ende, pues hay una disposición diferente de la gente hoy a caminar, a hacer ejercicio, a compartir con otras personas, un día no tan agitado como normalmente se vive en Manizales. Y lo más importante, sin tanta polución que nos permiten los vehículos y la congestión. Afortunadamente, Manizales es tal vez la única ciudad capital del país que no tiene pico y placa para vehículos particulares. Aquí la movilidad es mucho más fluida que en el resto del país. Aquí solamente tienen pico y placa los taxis, pero los vehículos particulares no tienen pico y placa en Manizales desde hace algunos meses. Entonces eso dice pues de nuestra calidad de vida, y en este día de cumpleaños de Manizales 162, pues con mayor razón un abrazo fuerte en la distancia para todos ustedes, todos nuestros amigos, toda la gente que nos ve a través de los diferentes sistemas de televisión en el país, a lo largo y ancho del territorio nacional, y que nos observa también a través de la red de www.telecafe.tv, donde la señal las 24 horas del día es completamente gratis en todo el planeta, y eso nos permite pues llegar con una información mucho más amplia y sobre todo con una educación, base fundamental de nuestra salud, base fundamental de nuestra vida. Hoy, por ejemplo, más adelante les presento a la invitada después de comerciales, pero el tema tiene que ver hoy con muchas situaciones que se presentan a nivel ginecológico, algunas costumbres erróneas a nivel de ginecología, de obstetricia y demás, porque tenemos una médica experta en la materia que ya la conocerán ustedes. Bueno, la recordarán porque ha estado ya en Conexión Vital en oportunidades anteriores. Así es que desde Manizales, un abrazo, un saludo fuerte y bienvenidos a Conexión Vital. Vamos a nuestra píldora de optimismo, unos mensajes, y regresamos en directo desde Manizales. Conexión Vital. Dios pone los caminos y te da a elegir para seguirlos. Durante tu recorrido aprende a ser mejor persona. Da lo mejor que tengas de ti. Amor, cariño, amistad, confianza, sinceridad. Aprende a reconocer tus virtudes por encima de tus defectos, y eso te enseñará que lo que vales es por todo lo que eres y no por lo que tienes. Ayuda en la medida de tus posibilidades. Abraza para consolar a alguien. Sonríe para alegrar el día de alguno. Di algunas palabras de aliento para levantar el ánimo de otros, y tu mayor recompensa será el haber hecho sentir bien a muchas personas. Busca amigos verdaderos en lo que puedas confiar, y mejor aún, que confíen en ti. Agradecerles por estar ahí, por ser parte de tu diario existir. Haz realidad tus sueños, aspira a conocer y aprender más e intenta alcanzar lo más alto, porque mientras tus metas tomen forma, tus sueños serán esencia. Agradece infinitamente a Dios todo lo que recibas. Guarda en un lugar muy especial de tu corazón cada momento vivido, cada instante compartido, y quedarán huellas imborrables que atesorarás por siempre. Muy bien, nuestra invitada, la doctora Doris Amanda Henao Serna, médica cirujana, colposcopista, egresada de la Universidad de Caldas. Y ella desarrolla unos programas muy especiales, tanto en el aspecto ginecológico como en la parte de la salud integral, de la salud holística. Pues tengo el gusto apenas de conocerla ahora, aunque ya había estado con el doctor Jorge Enrique Rojas aquí en Conexión Vital. Doctora Doris Amanda, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, don Iván. Para mí es un gusto poder acompañarlos y poder estar en la festividad tan importante para todos nosotros, como usted lo decía ahora. Manizales es nuestro tesoro. Muy bien.
El tema que se ha propuesto es costumbres erróneas a nivel ginecológico. Por ejemplo, empecemos a desglosar cuáles son esas costumbres que están, que digamos que han sido como muy particulares durante toda la vida y que realmente son equivocadas, como a nivel de mitos, ¿no? Bueno, ancestralmente se ha tenido una cantidad de errores aún en la crianza de los niños y de las niñas, ¿sí? No solamente han sido las conductas que tenemos en cuanto a la parte clínica, también ancestralmente hemos tenido una cantidad de errores. Teníamos como pues cuando una mujer estaba menstruando no podía coger los bebés, ¿sí? Y comenzó afortunadamente esa conducta a corregirse, pues entonces cómo hacían las médicas para atender los partos y cómo hacían las enfermeras cuando estaban menstruando para poder estar en el servicio de perinatología o de neonatos, en fin, ¿sí? Esa era eso, sí. Exacto, esa era una costumbre muy arraigada en nuestro ambiente. Otra costumbre que se tenía también era una cantidad de cosas que se hacían las mujeres después de los partos, ¿sí? La alimentación, por ejemplo, que la cuarentena, 40 días que solamente comiendo gallina. Exactamente. Al menos por aquí, pues en nuestra región cafetera. Esa era pues una situación muy delicada porque imagínese, era aislar a la pobre mujer durante 40 días. Aunque esa cuarentena es también supremamente importante, don Iván. Tengo para contarle Pero por los cuidados más que todo. Claro, exactamente, porque es que el piso pélvico es sometido a un esfuerzo supremamente grande. Por allí ha salido una estructura muy grande que es el nené, el cual puede pesar 3 kilos, 3 kilos y medio. Entonces toda esa estructura muscular ha tenido que relajarse, ha tenido que ser víctima de todo el paso del niño por el canal de parto, ¿sí? De allí que es importante aceptar que las mujeres debemos tener un periodo por lo menos de 40 días donde debemos cuidarnos. Pero hay una cosa importantísima, don Iván, con respecto a lo del piso pélvico. Resulta que, y a la parte genital, en anteriores programas habíamos hablado también acerca del inicio temprano de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales en realidad no deberían iniciarse antes de los 19 años debido a que la estructura celular del cuello uterino solamente termina su periodo de maduración real hasta los 19 años. De allí que las niñas no deberían estar sometiéndose a ese trauma del contacto del pene contra el cuello uterino antes de los 19 años. Otra de las cosas es que... Perdón, ahí sí vamos para atrás, porque ya desde los 12 años hay niñas que tienen bebé. ¡Ay! Cosa lamentable y triste. Eso es algo impresionante. Yo he tenido en mi consulta pacientes de 15 y 16 años ya con displasia cervical, ¿sí? Por el inicio temprano en las relaciones sexuales, ¿sí? Y porque se someten al trauma y porque también se someten a la probabilidad de adquirir muy tempranamente el virus del papiloma humano. También tenemos que es muy importante no embarazarse idealmente antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque toda esa estructura ligamentaria, que es muy rica, es tremendamente intrincada, entonces esas estructuras que son muy ricas en colágeno solamente terminan toda su maduración a los 25 años. De allí que podemos tener mujeres que comienzan a tener dificultades y micción espontánea porque han comenzado muy temprano a tener sus hijos, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 edades que son muy definidas. Primero, las mujeres no deberíamos comenzar nuestra vida sexual activa antes de los 19 años porque las células del cuello solamente hasta esa edad terminan su periodo de maduración. Pero en caso de iniciar nuestra vida sexual antes de los 19 años, hay un amigo que no debemos olvidar, que se llama condón, el látex, ¿sí? Porque él nos va a ayudar a aislar. El otro concepto claro que debemos dejar en este momento es que idealmente no deberíamos comenzar antes de los 25 años a tener nuestros hijos, porque las estructuras del piso pélvico van a sufrir y ellas van a tener una menor elasticidad, por lo tanto la vejiga y el piso pélvico y la parte donde están los ligamentos que sostienen el recto
se debilitan y van a ser mujeres que a los 30, 35 años van a toser y se van a orinar con facilidad. Esa es una consulta muy frecuente, no solamente en ginecología, sino en la consulta general y en la parte de urología. La incontinencia urinaria involuntaria o de esfuerzo. Bueno, pero volvamos al tema de la cuarentena, que es delicado y esos 40 días pues son de mucho cuidado y demás, pero tampoco pues para encerrarse la mujer en un cuarto oscuro, no ver siquiera la luz, y todo lo que se tenía anteriormente. Yo no sé si hoy existan esas costumbres, al menos en el campo colombiano. Nuestra campesina ha evolucionado y en muchos aspectos también ha involucionado demasiado, ¿sí? Porque ya pues no se tienen tantos cuidados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si la mujer no va a comenzar con toda su actividad, ella debe cuidarse. Esa cantidad de grasa que ella va a consumir no le va a permitir disminuir el peso que debe comenzar a disminuir. Es que la gallinita, ¿sí? Es pura grasa. La gallinita es pura grasa, entonces la dieta cuando hemos tenido nuestros hijos debe ser una dieta rica en líquidos. Nuestra actividad debe ser moderada. Debemos tener una muy buena cantidad de proteínas para que nuestro cuerpo se prepare a construir toda esa cantidad de leche que debemos suministrarle a nuestros hijos. Debemos tener una muy buena cantidad de líquido en jugo, agua de panela con leche, el hinojo que es tan socorrido por nuestras mamás, la cáscara de plátano que es tan socorrida también porque ella nos va a ayudar a producir una sustancia que la hipófisis produce, que la hipófisis es una glándula que tenemos a nivel del cerebro que se encarga de emitir una sustancia que se llama prolactina y ella va a ir a la mama a hacer que se produzca una mayor cantidad de leche y de buena calidad. Pero eso no solamente va a actuar, esa hormona no solamente va a actuar en la mama, también va a actuar estimulando otra sustancia que se llama oxitocina, que va a ir al útero y lo va a ayudar a contraer. Por lo tanto, si el útero normalmente, fisiológicamente, se puede demorar hasta 6 meses en volver a su estado fisiológico normal, que parece un puño, ese útero, cuando nosotros no amamantamos bien a nuestros hijos, se va a demorar mucho más en volver a su estado fisiológico y por lo tanto va a haber muchas más probabilidades de que ese útero se desvíe hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? De allí que puede ser generador de dolores pélvicos posteriores, pero a nuestras futuras mamás, que supongo que este programa lo ven muchísimas, les recomiendo que cuando tengan a sus hijos promovamos la lactancia materna desde que el nene nace, que sea siquiera mínimo 6 meses y ella nos va a ayudar a que nuestros senos estén protegidos, a que la leche sea de buena calidad y a que nuestro útero vuelva a tener un tamaño normal. Otra de las cosas que recuerdo haber escuchado es que se ha creído que la mujer no queda en embarazo mientras esté lactando. ¿Eso es falso o es cierto? Ay, esa pregunta es importantísima, don Iván. ¿Cómo le parece que muchas mamás nuestras, cuando terminaban su dieta, ya estaban embarazadas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que fisiológicamente cada mes los ovarios producen un óvulo, emiten un óvulo, o sea que hay una ovulación mensual. De allí que perfectamente antes de haber terminado la dieta, que eran 40 días, esta señora ya podía salir de su cuarentena embarazadita. De allí que les recomiendo, por favor, asistan rápidamente cuando han tenido sus hijos a solicitar un método de planificación para que nuestros hijos en realidad sean programados y no sean accidentes. Estamos llenos de eso. Exactamente. Y sobre todo llenos de hijos, lo más triste y preocupante, llenos de hijos que no son deseados. Exacto, sí. La paternidad debe ser algo que se programe, debe ser una situación que nos lleve a la felicidad, no a tener algo sublime. Exactamente, no a tener un personaje que nos va a acompañar toda la vida y que él mismo se va a dar cuenta que no fue programado. ¿Sí? ¿Y cómo se programa? Bueno, hay métodos que se tienen de inmediato
como la ligadura de trompas, ¿sí? En caso de cesárea. Pero cuando no se hace ligadura de trompas, se puede tener un método inyectable después de haber tenido el nené. La mamá puede salir con un método para colocarse la inyección, ¿sí? También puede haber un método para consumir anovulatorios orales y hay un método que es maravilloso y es el condón. Yo soy una amiga del condón y lo preconizo muchísimo porque él no solamente nos va a evitar embarazos indeseados, sino que nos va a evitar tener contacto con agentes infecciosos que nos van a hacer producir alteraciones a nivel del cuello. Es innegable que no toquemos el tema de la alimentación. Aquí yo creo que no pasa un programa de Conexión Vital que no tengamos que tocar ese tema de la alimentación. Usted es experta en alimentación además, y alimentación muy sana. Entonces, usted abordaba ahora algunos aspectos, hablando del hinojo, hablando del aguapanela con leche, en fin. ¿Cómo debe alimentarse, cuánto tiempo antes, en fin, del parto? ¿Cuál debe ser esa alimentación sana de la mujer para que se prepare mejor desde ese punto de vista? Desde antes del embarazo, durante el embarazo, después del parto y de ahí en adelante, toda la vida, ya habíamos dicho en programas anteriores que el hombre es un animal omnívoro, preparado para consumir 3 comidas diarias: desayuno, almuerzo y comida. Esas comidas deben ser equilibradas. ¿Con qué? Con una proporción de elementos que contengan proteína, otra que contenga vitaminas, que serían los reguladores, y los minerales, y la otra sería la parte energética. No queremos estar gordos, no queremos estar obesos, y eso va a proteger nuestro corazón. Por lo tanto, idealmente deberíamos consumir solo una harina por comida, ¿sí? Pero en esos periodos que hay entre el desayuno y el almuerzo y la comida, donde nos da un poquito de hambre, deberíamos frecuentar productos que nos van a dar calorías que son de baja significancia, ¿sí? Pero que nos van a nutrir bien, como las frutas, ¿sí? Entonces deberíamos utilizar fruta, podemos utilizar aromática, podemos utilizar café con leche, y al máximo debemos evitar consumir azúcar, panela, muchas cosas de estas que nos van a aumentar la cantidad de calorías. Entre otras cosas, don Iván, porque resulta que los dulces y las harinas, cuando ingresan a nuestro cuerpo, ellos viajan al hígado y allí se van a convertir en triglicéridos. Sí, pero aquí me asalta otra pregunta que creo que tiene que ver también con el tema que abordamos, y es la creencia de que como la señora está embarazada, entonces debe comer doble. No debemos comer por 2. El embarazo es un evento fisiológico, normal, y el niño no se debe comportar como una célula cancerosa, no, es simplemente una señora que se está multiplicando, donde debe alimentarse muy bien y consumir una muy buena cantidad de líquido, ¿sí? Lo mismo que después del parto. Hay muchas creencias con respecto a, por ejemplo, el repollo después de haber tenido el nené, ¿se puede consumir? Claro que sí, lo importante es saber procesarlo, saber lavarlo, igual la lechuga, los frijoles. Esa señora debe comer bien, con una sola harina al desayuno, una sola harina al almuerzo, una sola harina a la comida, pero eso sí, con una buena proporción de proteína. Bueno, alisten sus preguntas sobre estos temas que tienen que ver con las costumbres erróneas a nivel ginecológico, lo que ustedes han escuchado, han oído o han vivido, y es la oportunidad para que nuestra invitada hoy les despeje esas inquietudes. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales tradicional a esta hora para conocer la programación que continúa en Telecafé, y ya regresamos en un instante en directo desde Manizales, Conexión Vital. Si vamos a hablar de salud ginecológica, hay que hablar de muchas cosas, no solamente de la alimentación. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo están de saludables ginecológicamente hablando nuestras mujeres en Colombia, doctora?
Bueno, esa pregunta es muy dolorosa, don Iván. Sí. Mire, le cuento que mis pacientes, ay, a mí me da una sensación de tristeza en muchas ocasiones cuando observo cómo la industria se nos ha metido tanto, tan terriblemente. Los grandes consumidores de la industria mundial somos las mujeres y los niños, ¿sí? Mire, por ejemplo, a nivel de la parte muy elemental, la ropa que utilizamos a nivel íntimo, nuestra ropa interior, ¿cómo debe ser? Debe ser una ropa interior de algodón y no debe ser tangas brasileras, eso es terrible. ¿Por qué? Porque usted observa que cuando se pone una tanga brasilera, esta cinta pasa por toda la mitad entre las dos nalgas, separándolas y rozándolas. Al tener un contacto tan íntimo de esta tela o de esta estructura con la parte genital, entonces van a comenzar a aparecer flujos y malos olores, ¿sí? Otra mala costumbre es que ahora todo el mundo le dio por rasurarse, terrible. Entonces a mis pacientes les hago una analogía. Bueno, ¿cómo se llama esta parte? Esta parte se llama Monte de Venus. ¿Y cómo son los montes? Los montes son llenos de árboles. Cuando yo le quito los árboles a un monte, ¿qué pasa? Hay erosión, hay resequedad, ya no hay la humedad de la piel, la humedad del terreno normal y hay erosión. Lo mismo ocurre con nuestra parte genital. Nosotros debemos tener los arbolitos, que son los pelitos. Entonces el vello púbico normal, ¿cómo debe ser? Ustedes observan cómo es un pelo de la parte genital y el pelo de la parte genital es distinto al pelo que nosotros tenemos en las otras partes del cuerpo. El pelo del área genital es grueso y es entorchadito, porque la naturaleza es muy sabia. Y lo hizo entorchadito para que el aire pudiera pasar por allí, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos estar nosotros en la parte genital? Nosotros no debemos rasurarnos los genitales. Si los pelitos están muy larguitos, debemos cortarlos con unas tijeritas, con mucho cuidado de ir a cortarnos, ¿cierto? Pero no con una rasuradora. Tampoco es esa costumbre de estarse arrancando los pelos y de estarse depilando, es malísima. Entonces, los pelos deben permanecer ahí porque ellos fueron hechos para que estén allí. Por algo la naturaleza los puso ahí, ¿no es cierto? Exacto. Y otra cosa terrible es el empleo constante de tampones. El tampón es una estructura que absorbe supremamente rápido y al absorber tan rápido entonces deshidrata el tejido. Aquí en la diapositiva podemos ver una alteración que es producida por contacto, es virus del herpes, ¿sí? El virus del herpes se contrae por tener relaciones sin condón, sin preservativo, ¿sí? Entonces, allí otra de las costumbres que debemos tener es, idealmente, utilizar mucho condón en las relaciones. Bueno, otras costumbres son las duchas vaginales. No se deben emplear duchas vaginales porque podemos llevar desde el exterior hacia adentro infecciones. Por lo tanto, nuestras costumbres ginecológicas deben ser el baño normal con el jabón normal, ojalá un jabón que tenga un poco de glicerina o que contenga ácido láctico. Idealmente nosotros deberíamos utilizar jabones que fueran líquidos, ¿sí? Y esa es una costumbre que uno observa en otros países. Por ejemplo, en Europa no se utilizan sino jabones líquidos. ¿Por qué? Porque es que es muy antihigiénico uno estar compartiendo el jabón con todos los de la casa, ¿sí? O el jabón comunitario, no, y más en la parte genital. Entonces, don Iván, como podemos resumir, sí está muy grave. Y el caso es que no solamente es la situación genital de las mujeres, también es de los hombres, porque ahora a todos los veo también rasurarse, ¿sí? Esas son malas prácticas. Los pelitos están ahí. La ropa interior debe ser de algodón. Y las toallas higiénicas. Las toallas higiénicas solamente se deben emplear durante la menstruación y el resto del tiempo, idealmente no deberíamos utilizar protector diario. ¿Por qué? Porque los protectores diarios hacen que todo ese terreno esté reseco y aumentan la probabilidad de infección. ¿Por qué? Porque hay resequedad en el terreno. ¿Cómo deberíamos dormir las mujeres? Sin ropa interior. ¿Para qué? Para evitar el roce, ¿sí?
¿Cómo deberíamos ir a hacer chichi? Cuando vamos a orinar, ¿qué deberíamos hacer? Lavarnos muy bien las manos cuando entramos al baño y en el momento de ir a orinar, separarnos los labios, orinar, esperar a gotear y luego volvernos a lavar las manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotras vamos y nos secamos, entonces también estamos fomentando más infecciones. Usted observa que cuando los hombres van al sanitario a orinar, simplemente se sacuden el pene, esperan que goteen y ya. Lo mismo deberíamos hacer las mujeres, pero nos llenamos la cabecita de una cantidad de costumbres erróneas y las mismas mamás observamos cómo las otras señoras le están dando el pedazo de papel higiénico a la niña para que se seque. Sí. Eso va a fomentar la aparición de flujos y de infección urinaria. Tenemos ya la primera llamada, el primer contacto directo con nuestra audiencia y está en Pereira Milena. Bienvenida Milena, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctora, quisiera hacerle 2 preguntas. Dime. Sí, adelante, Milena. La primera, hace 3 meses sufrí un embarazo ectópico. Debido a esta cirugía, me rompieron la vejiga. Sí. Últimamente siento que si hago esfuerzos, tengo incontinencia forzosa cuando toso. ¿Qué podría hacer o si es debido a esa cirugía que quedé con ese problema? Yo tengo 32 años. La otra, como sufrí ese embarazo ectópico, yo quisiera saber si es posible yo volver a quedar embarazada o si es muy difícil. Gracias. Bueno, Milena, esa es una pregunta muy importante y muchas gracias por realizarla. ¿Qué es un embarazo ectópico? Normalmente el embarazo va a implantarse a nivel del fondo del útero, pero cuando el embarazo se implanta en una de las trompas, ocurre que al crecer ese embarazo, la trompa se puede romper y puede producir antes muchos síntomas que hacen que el médico sospeche que allí hay un embarazo ectópico. Entonces, la operación que te hicieron fue una salpingectomía, que consiste en que se entra a la cavidad abdominal y se debe excindir o quitar esa trompita donde está el embarazo ectópico, o sea, en el lugar donde no se debía. Posiblemente hubo una complicación intraoperatoria al haberte realizado esa perforación vesical. Entonces, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar qué es lo que ocurrió, si fue que se hizo una fístula o cuáles son las causas de la incontinencia, si es que en realidad es una incontinencia constante o si es una incontinencia de esfuerzo. ¿Qué te deben hacer? Tú debes ir donde el urólogo debe revisarte, debe hacerte un examen que se llama cistoscopia para observar si es que hay algún sitio de filtración o cuál es la causa de la incontinencia. Y con respecto a si te vas a poder volver a embarazar, claro que sí, hay una muy alta posibilidad de que te puedas volver a embarazar porque conservaste la trompa del otro lado y están los ovarios. Cuando se hace la salpingectomía de un lado, no quiere decir que también haya que extraer el ovario. El ovario puede permanecer y en el otro lado está el otro ovario con la trompa completica. O sea que yo tengo muchas pacientes que después de haber tenido un embarazo ectópico, de habérsele extraído su trompita, perfectamente la paciente puede volver a embarazarse porque ahí tiene los 2 ovarios y tiene la trompa del otro lado. Doctora, vamos con 2 llamadas que tenemos simultáneas aquí en el máster de Telecafé. Primero en Bogotá. ¿Quién está en Bogotá? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera felicitarlos por el programa y a la vez preguntarle a la doctora. Tengo 34 semanas de embarazo y la bebé está sentada. La ginecóloga me dijo que en los 35 semanas, si no se ha acomodado, me tienen que hacer cesárea. Entonces quisiera saber si todavía hay tiempo de que se acomode. Y lo otro es en cuanto en los 40 días de la dieta. De la dieta. La dieta, ¿cuál es el remedio de la cáscara de plátano? Muchas gracias. Bueno, guárdemelas ahí, doctora, que tenemos otra llamada en Manizales. Muy ¿Quién bien. está en Manizales? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, en Manizales. Manizales.
Se cayó la llamada. Contestémosle entonces a la de Bogotá. Bueno, muy bien. Le contestaremos entonces a la amiga de Bogotá. Qué maravilla que allá también vean este programa. En todo el país. Qué maravilla, excelente. Bueno, entonces eres una futura mamá, tienes 34 semanitas de embarazo. Por lo regular, en promedio, un embarazo llega a su fin más o menos a la semana 40. Pero en el último mes ese nené tiene todas las probabilidades de dar la vuelta, de terminar de dar la vuelta. Es muy probable que cuando tú tengas más o menos unas 36 semanas ya se vaya girando el nené él solito y se va acomodando. ¿Por qué te han advertido acerca de la cesárea? Me parece que es una actitud muy ética del médico que te está advirtiendo que si el nené no termina de girar, debe hacerte cesárea. ¿Por qué? Porque es que la presentación de pelvis en un niño para el momento del parto es peligrosa. Entonces se trata de minimizar los riesgos que tenga la mamá y que tenga el nené. ¿Por qué? Porque lo más importante es que ese nenecito nazca en buenas condiciones, sin riesgos de hipoxia cerebral, sin complicaciones, y en este momento la ginecología en nuestro país es tan excelente que perfectamente el nené podrá nacer por vía de cesárea en caso de que no haya terminado de girar. No te preocupes por eso. Y en cuanto a la cáscara de plátano, resulta que aquí en Caldas y en Antioquia tenemos unas costumbres con respecto a cómo hace uno para mejorar la lactancia materna. Entonces, esa es una costumbre buena. Son buenas costumbres, sí. Ese es un truquito que le aprendí al doctor Izaza, un médico maravilloso que vive en Chinchiná, donde me enseñó que cuando se hace el cocimiento de la cáscara de plátano y se acompaña con hinojo, aumentaba la lactancia, y yo lo he comprobado en mi práctica médica. Cocimiento de cáscara de plátano. Se cocina la cáscara de plátano maduro con el hinojo, y pues si la señora no es diabética puede tomarlo con agua panela, sí, inclusive lo puede mezclar con leche, tomar muchas veces al día y aumenta la cantidad de leche. ¿Cómo lo hace? No sé. Posiblemente tenga alguna acción en la producción de leche por aumento de la hormona prolactina. El hinojo es una planta muy recomendada siempre. Y te recomiendo, sea porque el nené nazca por cesárea o porque nazca por vía vaginal, por favor, a amamantar al nené inmediatamente después del parto. Eso te va a garantizar que tengas buen contacto con el nené, que tú puedas mirar a tu hijo, que haya una relación maravillosa entre madre e hijo, que la producción de leche sea muy buena, que tu mama se proteja y que la contracción del útero sea efectiva y tu útero pueda involucionar y llegar al tamaño normal, y que tengas una muy baja producción de coágulos que son muy dolorosos después del parto. Vamos a ver qué quiere preguntar Claudia en Tuluá, Valle del Cauca. Bienvenida, Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, usted es tan amable. Quisiera saber si a mí me hicieron una histerectomía con salpingectomía izquierda. ¿Le escuchó? Disculpe. ¿Nos repite, por favor? Histerectomía y salpingectomía izquierda. O sea, sí. el ovario izquierdo, ¿sí? Y tengo la dificultad cuando tengo relaciones, estoy muy seca, entonces quisiera saber qué puedo hacer. ¿Cuántos años tienes? Y de todas maneras, en la parte izquierda se me hizo una eventración, la cual no me han podido operar por otra patología que tengo, y hay veces me da mucho dolor cuando tengo la relación. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Claudia, ¿cuántos años tiene? Claudia, se le colgó. Bueno, vamos a comerciales y ya le responderá entonces la doctora luego de estos mensajes importantes aquí desde Manizales en Conexión Vital. Ya volvemos. Bueno, doctora Doris Amanda, queda pendiente la pregunta última y usted iba a hacer una aclaración al respecto. Muy bien. La paciente que me habla acerca de la histerectomía es extraer el útero.
salpingectomía es sacar la trompa y ooforectomía es sacar el ovario, ¿sí? Entonces, a la ¿Ella paciente, equivocó un término o qué? Sí, o sea que me decía que tenía, le habían hecho una salpingectomía porque le habían sacado un ovario, no. Muchas veces al hacer la histerectomía, entonces uno también, las trompas, casi siempre, y los ovarios, a no ser que haya pues un síndrome adherencial a nivel del abdomen. Me refiere la señora que tiene mucha resequedad vaginal y que tiene dispareunia, o sea, malestar al tener las relaciones. Ahí puede haber dos situaciones, y es que es muy probable que si la señora está en la etapa de la menopausia, al disminuirse los estrógenos, se produzca resequedad en la cavidad vaginal, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, las mujeres tenemos de pronto muchas musarañas en la cabeza y creemos que cuando no tenemos útero, entonces ya no hay placer, al contrario, ¿sí? Al haber extraído el útero ya no hay probabilidades de embarazo, entonces podemos tener una relación sexual más placentera. Al tener una relación más placentera va a haber una mejor calidad de lubricación a nivel genital y por lo tanto no va a haber dispareunia o va a haber menos dispareunia. En caso de tener mucha resequedad porque las hormonas ya se hayan disminuido, entonces se pueden conseguir en el mercado productos que son lubricantes vaginales. Al utilizar un lubricante vaginal va a haber una menor probabilidad de tener molestias durante la relación sexual y esa relación va a poder ser más placentera. Entonces, de pronto hay la necesidad de relajarse un poquito y de mirar si puede haber un poquito de mejor lubricación. Vamos con esta última llamada, está Luz Mari en Manizales. Bienvenida, Luz Mari. Buenas tardes. Buenas tardes, para felicitarlo por el programa. Gracias. Tengo dos preguntitas. Una sobrina mía le descubrieron cáncer en el útero y le van a hacer una colonización. En el momento no se le ha practicado la EPS por negligencia de la EPS, a ver si eso es riesgoso. 2, tengo una nuera que tiene 3 meses de embarazo y sufre un estreñimiento impresionante. ¿Qué me le podría sugerir para que ella tomara? Mil gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Cortico, por favor. Bueno, primero, con respecto a no es colonización, es conización. Posiblemente su familiar, si tiene un cáncer de útero y le van a hacer una conización, es porque está en el cuello, ¿sí? Esas intervenciones deben ser en forma oportuna, es decir, si se demoran en su EPS, hay figuras jurídicas para que usted haga que su EPS rápidamente lo intervenga. Nosotros no debemos ser desconocedores de la ley, hay que leer y hay que exigirle al sistema que nos atiendan oportunamente. Hay que buscar un abogado primero. No, pero mire, el mismo paciente puede ir a la oficina del ciudadano. ¿Cómo es que se llama esta oficina? Es decir, usted puede entutelar y hacer valer sus derechos, porque es que usted es un personaje muy valioso en este planeta. Y una mujer que se muere es exactamente, una mujer que se muere es una oportunidad para la familia que también muere. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, muy importante, uno de los problemas que se pueden presentar durante el embarazo es el estreñimiento, porque tenemos un mayor requerimiento de líquidos. Entonces, por favor, esta persona debe aumentar el consumo de fibra. La fibra está en las frutas, ¿sí? Fibra, muy importante, mango, piña, etcétera. Bueno, me toca cortar, qué bueno hablar de estas cosas. No, yo tenía cantidad de preguntas también y seguramente ustedes, pero ya se nos acabó el tiempo del programa. ¿Dónde la contactan a ustedes? ¿Quiere darnos sus números de teléfonos? Me encanta poderles contar que mi celular es 310-3900-856. 310-3900-856. En Manizales me pueden ubicar en el Instituto Caldense de Patología, donde realizo citología bajo colposcopia, biopsia y tratamiento, en el Centro Médico de Medicina Alternativa de la carrera 20-26-32, en el Centro Médico del Dr. Jorge Enrique Rojas, donde hago medicina holística, medicina natural, evaluación y tratamiento para riesgo cardiovascular, y en Chinchiná próximamente
abriré con la doctora Lorenza Gómez, ginecóloga muy reconocida, nuestro centro de diagnóstico ginecológico y colposcópico en el Centro Médico CIS, Servicios Integrales de Salud, que queda en la calle 10, 534, y el teléfono es 850-0339. 310-3900-856, el número del celular de la doctora Doris Amanda Henao Serna, médica cirujana colposcopista. Muchas gracias, le agradezco enormemente por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Los invitamos a ustedes a que vean nuestra repetición a las 12 de la noche. Felicidades, muchas gracias. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.